Nos ponemos de pie todos, vamos a reverenciar la primera lectura de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y lo leemos todo, dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Porque esta palabra tú la envías a esta casa, a esta iglesia, a este lugar. Te ruego en el nombre de Jesús que toda tu congregación acá sea catartizada, transformada, edificada completamente. Este edificio espiritual para la gloria de tu nombre, Jesús. Para la gloria de tu nombre, oh Dios. Tu iglesia sea en poder transformada. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias. Y todos decimos ¡amén! Gloria a Dios, pueden sentarse. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Me oyen los últimos atrás? Ahora voy a bajarle la cadencia a la voz porque quiero traer una palabra a usted que le llene. No te embriagues con vino. Estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Éfeso. No te emborraches, porque hay un descontrol en la bebida. Si quieres llenarte de algo, que sea de la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo leo Efesios 5:18, yo me doy cuenta que hay un llamado de Dios atrás de las palabras del apóstol Pablo. Hay un llamado de Dios que nos llama a ser espirituales, a ser del Espíritu Santo. Algo bien diferente es ser espiritual a pertenecer al Espíritu de Dios. Porque espiritual, hay muchos que son espirituales y no son del Espíritu de Dios. Por ejemplo, ¿me va a decir usted que los hechiceros no son espirituales? Incluso más que los cristianos mismos. Se ponen mágicos, místicos. Ven una ceiba o ven una palma y ahí es a donde arrojan todas sus porquerías. Literalmente. No pueden cortar tal árbol porque si no, tal más cual demonio, que ellos le llaman dioses, pero son demonios, les hacen algo en contra de ellos. En tal luna tienen que hacer tal cosa, en tal, si le hacen así, ya se empiezan ya. Amado, no se me asusta, ¿alguien se asustó? ¿Qué se hacía por aquí? Vamos a ver. Por lo tanto, ser espiritual, ser una persona religiosamente espiritual, no da una garantía de pertenencia al Espíritu Santo. De hecho, solamente la única manera de pertenecer al Espíritu Santo, a ser del Espíritu Santo, es a través de Cristo. Es a través de Cristo. No hay otra manera. Jesús dice: yo soy el camino y la verdad, y luego dice, y la vida. Y recordemos que la vida vino al hombre mediante un soplo. El Señor formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Aliento de vida. Y no es por gusto. Fíjese que en la Biblia cada palabra es escogida por el Señor con mucha rigidez. Cada palabra tiene un significado o significados bien importantes y bien precisos. Cuando dijo Espíritu de Dios, usó la palabra ruach, viento, aliento, soplo. Por lo tanto, cuando Dios sopló aliento de vida al hombre, tenemos que entender que
que hubo una obra milagrosa del Espíritu Santo sobre esa masa de tierra, ese cúmulo de polvo que Dios formó al hombre. Ahí obró el Espíritu Santo. Porque si en el principio, al crear Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía la tierra y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en medio de la gran creación, ahí estaba el Espíritu de Dios, ¿cómo yo me atrevería a desligar al Espíritu de Dios en el cúmulo, en la formación de polvo de tierra en la que Dios estaba formando al hombre? A su imagen y semejanza lo hizo. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos de nuevo por medio de la verdadera fe en Cristo, nosotros entramos en lo que es imagen y semejanza de Dios, pero a una dimensión, a una escala grande. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en el Dios del Espíritu. El Espíritu de Dios habita en Dios, escudriña a Dios, lo profundo de Dios lo ve el Espíritu. Pero es Dios por medio de Cristo que dice que somos ahora templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios que escudriña el corazón de Dios ahora está en ti, escudriñando lo más profundo que hay en ti. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, cuando Pablo dice, no embriaguéis con vino, Pablo estaba escribiendo, pero inspirando a Pablo estaba el Espíritu. Y había en la iglesia de Éfeso ciertos problemas espirituales que la Biblia lo declara como la paga del pecado. Cuando Pablo pone y dice, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, había prácticas pecaminosas en la iglesia de Éfeso que habían de ser corregidas ya. Y si eso pasaba en la iglesia de Éfeso, una iglesia que cuando abrimos la Biblia, ahí está parte de las iglesias ejemplarizantes en el Nuevo Testamento que nos da el Señor enseñanzas a través de las cartas a esa iglesia, yo pregunto, si Éfeso tenía pecado, ¿qué tendremos nosotros? Si en el aviso a la carta a las 7 iglesias habían cosas que corregir, yo pregunto, ¿no tendrá Alain que corregir personalmente? ¿O no tendrá Daniel cosas que corregir, Diani cosas que corregir? Ojo, le señalo a sus pastores, porque no te voy a señalar a ti, nos voy a señalar a nosotros que nos paramos acá. Pero si nosotros que nos paramos acá, que nos esforzamos, que peleamos la buena batalla, ahí para guardarnos en santidad, buscar a Dios en oración, cojeando, no es que vamos corriendo, cojeando a veces. Yo digo, hay cosas que tenemos que corregir. Yo pregunto, como iglesia, ¿no habrán cosas que corregir? Amén. Por favor, dígale al que está a su lado, detrás, adelante, tócalo, dígale, la paga del pecado es la muerte. Bendito sea el Señor. Vamos a desmenuzar un poquitico la frase, la paga del pecado es la muerte. Vamos a ¿lo quieres desmenuzar? Gracias. Cuando Pablo escribe en griego. Y cuando Pablo escribe, usa la palabra disolución, que se traduce al español como disolución, pero la palabra original es la palabra azotía. Y esa palabra azotía es la conjunción, la unión de dos palabras, alfa y soso. Esas dos palabras son bien importantes, alfa y soso. Alfa es la primera letra del abecedario griego. El abecedario griego, cuando se usa alfa, es para decir A o para decir número 1. Entonces,
La palabra soso, porque azotía es la unión de alfa y soso, la palabra soso se usa para decir salvación. O sea, alfa soso sería salvación primero. Pero en el sentido que Pablo la está usando como una partícula primaria y propiamente al mismo tiempo con una idea contraria a lo que soso transmite, que es salvación, Pablo está diciendo que había una relajación de las costumbres. O sea, ya no había un soso, una salvación en primer lugar. O sea, eran cristianos, eran salvos, pero se estaban relajando, durmiendo en los laureles. Usted es cubano, camarón que se duerme. Yo pensé que iba a decir, se lo comen los turistas. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Alfa soso, cristianos que son salvos, pero que le están dando alfa, primer lugar, a otra cosa. Por eso es que Pablo dice, no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. No le des el primer lugar a otra cosa, a otra persona. El primer lugar le pertenece a Cristo. De hecho, Pedro, cuando escribe esa epístola universal, en el capítulo 2, versículo 20, a partir del 20, Pedro dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿a quién se refiere? A la iglesia. A la iglesia. ¿A quién se refiere? Dígalo conmigo. A la iglesia. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, cuando el Señor les salvó, les sacó de esas contaminaciones. Usted pudo escapar de la muerte, de esas contaminaciones. La pregunta es, ¿por qué usted regresa? La pregunta es, ¿por qué usted regresa? Hello. ¿Por qué regresas? ¿Por qué regresas a las contaminaciones del mundo? Cristianos que no vencen el cigarro, ¿por qué regresas? Ya el Señor te sacó. Cristianos que vuelven a la bebida, ¿por qué regresas? Cristianos que vuelven a la pornografía, ¿por qué regresas? Ya el Señor te sacó. Que vuelven al chisme, que vuelven a todo pecado, ¿por qué regresas? Si ya el Señor te sacó. A ver, ayúdame. Dile que está a tu lado, ¿por qué regresas? Why you back? Por si acaso alguien sabe inglés, why you back? ¿Por qué regresas? Ellos fueron rescatados, escaparon de las contaminaciones. Mire para acá. Por el conocimiento del Señor y del Salvador. Les predicaron, recibieron a Cristo, salieron de ahí, pero no podían regresar. Pero Pedro dice a las iglesias universalmente del testimonio de una iglesia o de unas cuantas personas en la iglesia, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Sintieron la cosquillita, el deseíto de volver a poner un cigarro en su boca o de darse un buchito, o tuve un problema en mi casa con mi mujer y voy a desahogar mis penas. Y en vez de desahogar las penas en la casa de Dios doblando rodillas, vas atrás de una botella. Usted se puede entender, yo sé que los problemas son diversos ahora, y ahora la hemos cogido con el alprazolam. La hemos cogido con el clordazepóxido. La hemos tomado, usted sabe las pastillas, yo digo estas dos porque son las que yo más sé que se mueven por ahí. Pero no me diga que se compra el alprazolam por una enfermedad. No, lo compra porque está tan estresado con las cosas de la vida que necesita drogarse. Ya se pusieron serios. Ahora es cuando lo voy. Ahora es cuando lo voy.
Porque dice la palabra que el postrer estado que viene va a ser peor que el primero. Lo dice Pedro. Y dice Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que haberlo conocido y haberse vuelto atrás. Ay, pastor, pero ¿qué tiene que ver? Que yo me tome un alprazolam. No, amado, no es el asunto del medicamento. Es lo que está pasando espiritualmente. No solamente en su vida, sino en la iglesia, en la comunidad, en el país. Y usted, en vez de vencer con el bien lo malo, se está dejando dominar por las cosas que hace todo el mundo. Cristianos que se vuelven a la fornicación. Cristianos que recurren a la gritería. Esposos que maltratan a las esposas debido a su sentimiento de incapacidad porque había uno más grande que se le aplicó, y entonces llega él a su casa, y si la mujer la coge con el niño. Es así. Es así. Por lo tanto, a cada uno de los machitos que está en este lugar, a cada uno de los hombres que están en este lugar, que gloria a Dios que se levantan y le dan el asiento a las mujeres en sus casas. Les manda el Señor, no yo, en sus casas. Deben ser maridos de una sola mujer, de su esposa, que amen a sus mujeres y las traten bien. Amén. Todas las mujeres dijeron amén. Todas. Todas. Pero es que Dios no te llama a volverte atrás del mandamiento que te ha sido dado. Ni a ti tampoco, mujer. Porque a ustedes se les dice, sujetaos, ¿a quiénes? Exactamente, a vuestros maridos, dice la palabra de Dios. ¡Maridos! Ay, pastor, la palabra marido es mala. No, es bíblica. Marido es un hombre que tiene vida marital con una mujer. Y si el esposo anda toqueteando el telefonito ahora con la graciecita de la internet, viendo lo que no tiene que ver, y luego ve a su esposa y dice, ay, no tiene el cuerpo que yo veo acá, por lo tanto no tengo apetito de ella. Amado, reprendo eso en el nombre de Jesús. ¡Ah, gloria a Dios! Reprendo eso en el nombre de Jesús. Amado, porque el hombre tiene que amar a su esposa. Estamos hablando de vida en el espíritu. Ah, usted pensaba que iban a venir acá y Sara va a callar a Sara. No, vida en el espíritu. Hablar lengua. Hasta los endemoniados se meten y hacen una lengua. Pero vida en el espíritu, lleno del Espíritu Santo. Y hacer lo que la palabra dice. ¡Ah! Esa es la iglesia que yo quiero. Esa es la iglesia a la que yo le predico. Porque lo que no puede acontecer a tu vida es el viejo proverbio. ¿Sabe usted cuál es el viejo proverbio? Ay, pastor, hay un libro entero de proverbios. ¿Cuál es? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y usted conoce de eso. Usted conoce de eso. Usted sabe qué cosa es callarse, aguantar la pelea, aguantar el conflicto para no provocar un mal mayor. Usted lo sabe. Y por más que aguanta, vuelve el problema. Bueno, yo les digo, a los que causan problemas, óigame bien, yo sé que esta iglesia no es de eso, pero bueno, lo voy a decir. Isaías 5:11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche y los enciende el vino. Ay de los que buscan el pecado. Ay de los que son valientes para beber vino y para hacer mezclas de bebida. Esos son los ayes de la palabra de Dios. Cuando usted vea que la Biblia dice ay, mira, ay. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y los afanes de la vida les llenen el corazón,
y anden entretenidos en los afanes. ¿Cuántos se afanan? A ver, haceme la mano los afanados. Hay una afanada acá, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga, te bendiga. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque si alguien me dice, yo no me afano. Sí, la situación emergente afana. Y usted está aquí por el gran esfuerzo que hace, por el amor que tiene de Dios. Y muchos quizás hasta han caminado kilómetros para estar acá hoy debido a la escasez de transporte. Pero te tengo una palabra de Dios también. No dejes que los afanes te roben la bendición. No dejes que los afanes te roben la bendición. Mira, Pablo profundiza la idea transmitida. Y Pablo le hace la profundidad de una manera tremenda, grandiosa, grandilocuente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muchos se lo deben saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice Pablo, y ya no vivo yo. Se acabó el afán. Se acabó el afán. ¿Está afanado? Ya no vivas. Y no es que estoy mandando al suicidio en masa, atienda bien. Entonces el pastor mandó a no vivir. No. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pablo, obvio está, lo va a explicar, porque como yo también lo dije y tuve que hacer la salvedad, Pablo hace la salvedad, dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, para que no piense que me voy a matar, lo que ahora yo vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, el tiempo que me queda por vivir, que eso usted no lo sabe, ni yo tampoco lo sé. Y no sabemos si hoy sea nuestro último día acá en la tierra. Y si partimos nos vamos con el Señor. ¿Cuántos se van con Cristo? ¡Aleluya! Un aplauso al Señor si te vas con Cristo. A ver. Gloria a Dios. Lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe. No lo vivo en el afán. Lo vivo en la fe. Óigame, lo decía un hombre que lo hizo hasta el final. Pablo no fue un pastor que como Juan, ¿no? Murió de viejito dirigiendo la iglesia. ¡Qué bendición la del apóstol Juan! ¡Ah, wow! Eso es una bendición. Pero Pablo terminó su carrera rentando una casa estando preso. ¿Cómo tú lo explicas? Pablo estaba preso y tenía que pagar la casa donde estaba viviendo. Y el que pasaba, Hechos capítulo 28, léalo luego en su casa, verá qué cierre más lindo del libro de los Hechos. Por ahí se levanta gente diciendo, Hechos capítulo 29, yo me quedo con el 28, porque da una enseñanza tremenda de la vida cristiana. Pablo termina preso, lo iban a matar, llevaba 3 años esperando que lo ejecutaran, por el tipo de gobierno de esa época, la burocracia, no sé, o Dios no quiso que fuera, sino que pasó años en esa prisión, y el que iba y pasaba por ahí, entraba, ¿puedo ver al apóstol Pablo? Sí, pasa. Hola Pablo, vine para verte, y ese Pablo compartía el mensaje del evangelio. No es que tenía una congregación, es que pasaba una. Imagínese que tú te quedes en tu casa y enfermo o sabrá Dios. Y entonces una vez al año o al mes pase un hermano, hola, vine a visitarte, ¿cómo estás? Ah, gloria a Dios, mi hermana. Mira, la palabra de Dios dice, así terminó Pablo hasta que lo llevaron a ejecutar. No es un final de película, pero sí un final de la vida real. Yo pregunto, ¿acaso Pablo no vivió en la fe del Hijo de Dios hasta el final? Por supuesto que sí. Pero la condición no lo precondicionó a ser diferente. La condición no lo cambió.
no lo mutó. A veces la condición nos muta, nos cambia. A veces sí estamos felices porque tenemos, y yo estoy contentísimo, ¿ves? Que ver a mis hermanos creciendo en la obra del ministerio, para mí es un gozo como un amigo grande. Pero también vi la fe cuando no tuvieron esto. Cuando se preguntaba, ¿será que el Señor me habrá llamado para el ministerio? Yo me acuerdo de esas conversaciones. ¿Será que el Señor querrá hacerlo conmigo? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No te olvides de un principio fundamental. Dios es amor, Dios te ama. Amén. Dios es amor, Dios te ama. Amén. Dios es amor, Dios te ama. Amén. Sí. Sí, cuando caíste de rodillas en frente a tu cama, orando, Señor, nadie me ama. Dios es amor, Dios te ama. Amén. Dios es amor, Dios te ama. Y Pablo dijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, que ciertamente Pablo hace una conclusión excelente. Se entregó por mí. Me amó y se entregó. De hecho, Pablo concluye en este mismo versículo que existen dos naturalezas: carnal y espiritual. Acordémonos que todos pueden ser espirituales, no todos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que ver las percepciones bíblicas. La percepción espiritual. ¿Cuál es la percepción espiritual? Repito, dos naturalezas. Carnal, o sea, la Biblia lo describe, hombre natural y hombre espiritual. ¿Por qué usa la palabra hombre? Porque se refiere a género. Amén. Hombre, mujer. El espiritual y el natural. El natural no percibe, no pilla. No es que no pilla de lejos, no pilla, no percibe, no ve, no se da cuenta, no siente, no comprende, tiene puesto un velo, está muerto a las cosas del Espíritu de Dios, no a las cosas espirituales. El que está muerto en sus delitos y pecados y se vuelve espiritual como los hechiceros, ellos perciben las cosas de los demonios, pero no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios. La Biblia es clara, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, que esa persona que hace adivinación está inspirada, guiada por los demonios, percibiendo cosas espirituales de los demonios. Pero no puede la del Espíritu de Dios. Por más que quiera, no puede la del Espíritu de Dios. Por más que lo intente, no puede la del Espíritu de Dios. Más bien la llama locura. Locura. ¿No ha visto a un hechicero diciéndole loco a un cristiano? Es lo más irónico que hay. Usted no se dedica a estar tirando gallinas degolladas abajo de ningún árbol. Y ellos se atreven a llamarte loco. Nosotros tenemos buena música. Créame, la iglesia tiene buena música. Yo veía el otro día en las redes sociales un cantante que dijo, ¿para qué yo estudié música? Si el tema número uno en el mundo ahora es... Así lo dijo él. Una crítica, la gente se reía, pero él estaba criticando años de mi vida desperdiciados en música para que gane un tonto que se para a decir... Y usted la tenía en su teléfono.
Tan, 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 tan. Ajá. La reconocen, ¿eh? Pero sí, ganó el Emmy, el Grammy o lo que sea. Entonces, la iglesia tiene buena música. Cuando se canta en la iglesia, edifica la canción. ¿Qué tiempo tengo para saber? ¿Usted me da tiempo? Yo decía los otros días en una iglesia en Mantilla, yo les decía, si estamos convocados a la eternidad, ¿por qué le damos límites a Dios acá de la tierra? Vivamos la eternidad desde ahora. Y así me compré otros 30 minutos en la iglesia para seguir predicando. Ay, Señor. Son locura para el que se pierde. Son locura. No las puede entender. El que se pierde no puede entender las cosas del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que es espiritual, hay 3 características que el Señor le va a estar dando. Diga conmigo, número 1. Ah, pero dígalo bien, parece más o menos católico. Número 1. Esa es. Percibimos las cosas del Espíritu. ¿Cómo? Número 2. Las puedo entender. Número 3. Las puedo discernir. Aleluya. ¿Sabes qué significa eso? Se lo voy a dejar en claro. Que el Espíritu Santo le va a estar dando entendimiento, discernimiento, revelación espiritual. A usted, a mí. Yo digo, ¿cómo que a mí? Pues, bueno, quizás a usted sí, pero a mí, yo que me conozco a mí mismo, yo que sé quién es Alain, a mí me va a dar este entendimiento, pero sí lo hace por amor. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Por lo tanto, claro que va a haber una percepción espiritual en aquellos que son los hijos de Dios. Pero también va a haber una oposición espiritual. Yo quiero invitar a que me alce la mano los que están sufriendo oposiciones. Álceme la mano, por favor. Buenas noticias. Esa good news. Buenas noticias. Si tienes oposición, es buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque hay un deseo que se contrapone. Hay un deseo que choca. El deseo de la carne y el deseo del espíritu. Usted habla de oposición quizás de ese vecino que le hace frente, de ese jefe en el trabajo, de ese compañero o de la que duerme al lado suyo, o de los hijos, o que problemas en el negocio. Pero Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas y va más profundo. Y dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. La mayor oposición que vas a tener es tu carne. Es tu deseo carnal. Esa va a ser tu mayor oposición. Volvemos al principio. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? No le des lugar a la carne. Dale lugar al Espíritu. ¿Tienes algún deseo carnal? Corre para la casa de Dios. ¿Tienes algún deseo que está combatiendo contra ese instinto tuyo y te pones nervioso? Necesito la nicotina. Corre para la casa de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Estás entendiendo? Amén. O se te opone el calor. La carne te dice, mucho calor, mucho calor. La mía también me lo dice, pero me dice, corre para la casa de Dios. Amén. Corre para la casa de Dios. Corre para la casa de Dios. Lo que nace de la carne, Jesús le dijo a un sacerdote. Le dijo, lo que nace de la carne es carne. Ese fariseo se quedó fundido ahí mismo.
El que nace de la carne es carne. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, cuando nacemos del Señor, nacemos del Espíritu. Somos del Espíritu. Por lo tanto, Dios te llama a ser espiritual. Te llama a ser del Espíritu. Nacer de la carne, eso ya lo hiciste. Por ósmosis, tus padres tuvieron un lindo bebé. Creciste y estás aquí hoy. Pero el Padre Celestial ha engendrado un hijo precioso. Y nos fue dado ese hijo. Y su nombre fue llamado Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y a ese hijo admirable le entregaste tu corazón. Por lo tanto, ahora que recibiste a Cristo, has nacido de nuevo y eres del Espíritu. Capacitado sobrenaturalmente para percibir las cosas del Espíritu Santo. Por lo tanto, el que es del Espíritu Santo, le voy a dejar rápidamente 3 deberes fundamentales. Diga conmigo, primer deber. Ser lleno. Come on. Ser lleno. Pablo dijo, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes sé, ¿qué cosa? Lleno. Lleno. Y lo dijo en un tiempo presente. ¿Cuántos hablan? Aquí creemos en el hablar en nuevas lenguas. Y se dicen, claro. ¿Cuántos hablan en nuevas lenguas? Álceme la mano. ¿Cuántos no hablan en nuevas lenguas? Álceme la mano. Hay ministración hoy. Hay ministración. Miren, ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia. No es una experiencia de un momento en la vida. No, Pablo lo escribe en tiempo presente continuo. Llenos del Espíritu Santo. Hoy es el día para ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Hay un problema. Tenemos 2 versículos que son en oposición a esta llenura. La primera, Romanos 1:29, que me hace la pregunta, ¿de qué estás lleno? ¿De qué tú estás lleno? ¿De qué tú estás lleno? ¿Seguro que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tú sabes qué? ¿Dudas? La duda es pecado. Diga conmigo, todo lo que provenga de duda, ¿cómo? Todo lo que provenga de duda es pecado. Amén. Está citando la palabra de Dios. Y a la iglesia de Roma, Pablo le dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Pablo está hablando de la naturaleza humana, de lo que es el hombre pecador. Entonces yo pregunto, ¿estás lleno del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no comparte su gloriosa presencia cuando estamos atestados de estas cosas. ¿Fornicas? No, pastor, yo no fornico. Jesús dijo, si miras a una mujer y la codicias, ya adulteraste con ella. Yo pregunto, ¿fornicas? El que piensa mal contra un hermano cometió homicidio contra él. Pregunto, ¿has sido homicida? Queremos decir, somos llenos del Espíritu Santo, pero estamos atestados de cosas que el Espíritu Santo no comparte lugar con ellas. Pedro le dice a la iglesia, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Habla claramente a los falsos profetas. Obvio, obvio. Pero yo pregunto, ¿no nos pasará eso? Ojos y un corazón habituado a las cosas malas. Oh, amado mío, yo quiero que tu corazón hoy salga limpio. Yo puedo terminar de predicar ahora. Y empezamos a ministrar, imponer manos y a ustedes a ser llenos, pero yo quiero dar lugar a la palabra de Dios. Quiero que usted se lleve todo este mensaje, que usted recuerde toda esta palabra. Bendito sea el Señor. Pablo llama a la iglesia y le escribió a la iglesia de Filipos: sean llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia, no llenos de pecado. No llenos de pecado, llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Bueno, para no ocupar más tiempo, usted entra en mi canal, Pastor Alain Baeza, y ahí están las enseñanzas de los frutos del creyente. Ahí se puede usted aprender juntamente con su pastor. Pero sí, se te llama a tener frutos. Cuando el Espíritu Santo está en ti, hay frutos evidenciales. Cristiano, dice cualquiera que es cristiano. Los católicos dicen que son cristianos. Muchos dicen, los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Adventistas del séptimo día dicen que son cristianos. Mormones dicen que son cristianos. Y todos ellos tienen algo en común: herejías. Por lo tanto, si decimos que somos llenos del Espíritu, si decimos y proclamamos que somos una iglesia del Espíritu, tenemos que tener frutos. 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 ¿Está cansado ya? ¿Termino ya? ¿O quiere más? Frutos. Frutos. Pablo dice a la iglesia de Éfeso: y de conocer el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que cuando el Señor te llena, es imposible que tú no produzcas frutos. Él dice: yo soy la vid, vosotros sois el que en mí está, lleva mucho fruto. O sea que vas a fructificar porque estás en Cristo. Vas a fructificar, pero aún va más allá Pablo. Dice: porque estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Qué es lo que más ataca el enemigo en este tiempo? El amor. Para que se enfríe tu bondad. ¿Nunca te han estafado? ¿Nunca te han robado? ¿Nunca se ha parado al lado tuyo una persona? Por favor, ¿tiene 20 pesos para yo poder comer hoy? Gloria a Dios. Y mete la mano en la cartera, saca la cartera, abre y saca el billetico de 20, le da 50 pesos. Gloria a Dios, Señor, esto es para ti. Y luego ves al mismo haciendo lo mismo en una fila, y luego te lo encuentras contando: hoy tuve buena producción. Y cuando usted ve eso, a usted se le enfría el corazón. Dice: descarado, atrevido, hace más en un día que yo en un mes. Y se visten de harapos y salen a limonear. Bueno, son los instrumentos usados por el enemigo para matar la bondad. Pero usted ha nacido de nuevo. Usted ha nacido de nuevo. Ese fruto de bondad lo pone el Espíritu Santo en usted. Por lo tanto, esa bondad tiene que ser llena del conocimiento. Por eso Pablo dice: llenos de bondad y de todo conocimiento.
O sea que por el Espíritu Santo vas a poder discernir para poder hacer las cosas correctas, hasta amonestar. Amonestar, que lo regañen. ¿A cuánto le gustan que lo regañen? Álceme la mano, los que le gustan que le regañe el pastor. Ok, una, gloria a Dios. Mire, para que yo sé, a usted le molesta que yo le diga esto. Pero dice la palabra de Dios, Romanos 15, versículo 14, de tal manera que podéis, Pablo está dando autoridad, podéis amonestaros los unos a los otros. Podéis amonestaros los unos a los otros. Ay, Señor. Quien me hable a mí, lo crucifico ahí mismo, dice uno por allá. Porque me bajo de la cruz ahí mismo y al pastor no se le puede decir nada. Cuidado que es el pastor. Y si tu pastor lo ves tropezar, ¿no lo vas a amonestar? A las mujeres en mi congregación, bueno, es lo que practico yo. Yo les digo, ustedes no son solamente ovejas. Yo las siento como si fueran madres, mis madres. Por eso me gusta escuchar a la mujer, porque yo no soy perfecto. Quizás yo pueda estar yendo por un camino y esté errado. Yo no soy infalible, infalible es mi Cristo, mi Señor, nuestro Señor. Pero quizás yo esté equivocado. Yo tengo necesidad de ser amonestado. Y si yo como pastor tengo esa necesidad, también usted la tiene. Cuando su pastor viene a amonestarle, yo sé que esa palabra no le gusta, pero es una palabra necesaria. Llenos del Espíritu Santo significa capaces de ser amonestados. Lleno del Espíritu Santo no es imponer las manos y milagros para aquí y para allá. Capaces de ser amonestados. O sea que se acerque el pastor con un regaño a causa de algo que tú hiciste y tú puedas decir amén. Gloria a Dios. Sin ponerte cerrero. Hay quien se pone y se va para el monte y se pasa un mes sin venir a la iglesia. Puse bravo con el pastor y me voy para la portada porque aquí no está el Espíritu de Dios, porque me andan regañando por todo lo que yo hago. Y allá tranquilo, allá te espera el próximo pastor con la amonestación también. Porque la iglesia bíblica es una iglesia capaz de ser amonestados los unos a los otros. Y no es que cae bien que te amonesten, eso duele. Pero el dolor es necesario. O como nunca le han cosido una herida o le han puesto un yeso y el que le puso, el técnico que le puso el yeso, se lo puso mal y dice hay que enderezar ese yeso. Ya se estaba secando. A mí me hicieron eso. Me fracturé la mano, me pusieron el yeso y el doctor maestro dijo, no, tienes que inclinárselo tantos grados. Y ya estaba ya casi seco el yeso. Y viene el técnico y dice, y yo, ¡ah! No lo puedes quitar. Y dice, no, ya no se puede quitar ya. Pero duele, yo sé que duele, pero te conviene. Para que no te quedes deforme. Óigame, sí, me quedó nueva la mano. Yo me pregunto, si no me lo hubieras enderezado, estaría ahora así, no sé qué tiene que ver la boca, pero bueno, también lo hago. Bendito sea el Señor. Pero hay hermanos que andan así, de iglesia en iglesia,
que no se dejan amonestar y andan torcidos y ya van ya como los leprosos y más que leprosos. Y van y zaraba, y siguen torcidos y piensan que géneros de lengua se queda solamente ahí llenos del Espíritu Santo. Es un alma moldeable, capacitable, amonestable. Bendito sea el Señor. Pablo dijo a la iglesia de Colosa, por lo cual también nosotros, se incluyó, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aleluya. Lleno del Espíritu Santo, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios y de inteligencia espiritual. Y en esos tiempos hace falta mucho. En estos tiempos hace falta mucho. Si en esos tiempos hizo falta, hoy más. Hoy más, porque hoy tú abres las redes y ves tal predicador y más cual predicador y se anda comiendo muchos mensajitos por las redes sociales. Pero cuando llega el lugar a donde Dios le está transformando, que Dios le está moldeando, a la iglesia que le toca con su pastor inmediato, ahí se le fue la inteligencia. Ahí se le fue todo. Y es aquí a donde tiene que... Es aquí a donde se pasa el examen. Es aquí. Es acá. Me dijo una señora, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque yo abro Facebook y ahí tengo a tal predicador, no voy a decir nombre, y más cual predicador. Y ellos predican lo mismo que predican en la iglesia. Dígole, sí, pero con una diferencia. Díceme ella, ¿cuál es? Dígole, usted no le importa a él. Ni él le conoce, ni le importa, ni le conoce, ni está orando por usted. Pero cuando usted viene acá, y no estoy glorificando hombres, pero estoy hablando las cosas como son. Aquí están sus pastores dando rodillas por ustedes. Ahí están sus pastores que le conocen, que le duele cuando uno se va y se alegran cuando uno regresa. Bendito sea el Señor. Así que deje de estar escuchando por las redes sociales mensajitos y escuche la palabra que Dios pone en esta mesa. Escuche la palabra que Dios sirve en esta mesa. Eso es lo real del Espíritu Santo. Eso es lo real del Espíritu Santo. No el marketing que hay en las redes sociales. Eso es marketing. Como un respiro. Marketing. Y voy a estar terminando con esto. Voy contra el marketing. Que usted lo ve en las redes sociales y la gente y ponen al tipo con la guitarra y el sonido y la orquesta y los trompetistas y usted viene para acá y está Orisbel con la guitarrita desgalillándose para que usted alabe al Señor y se enamora del marketing y no de la realidad. El Espíritu Santo quiere que ames la realidad, no el marketing. Ay, gloria a Dios por esos amenes. Dice la palabra de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy en día lo que más atacan es el don del Espíritu Santo. Hoy en día las doctrinas que más se atacan son las doctrinas que tienen que ver con el Espíritu Santo. Me subí aquí para llamarles la atención. No dejes que se apague el fuego. ¡Aviva el fuego! Pero yo quiero avivarlo. ¿Cómo he de hacerlo? Arrepiéntete de tus pecados. Bautícese cada uno. ¿Sabe? Vamos a hablar un poquitico más clarito. Más, pastor, más. Hombre, cásate por lo legal con tu mujer. Hombre, si hay alguno que no se ha casado por lo legal, cásate por lo legal. Porque esa es la voluntad de Dios. A mí me casó en la iglesia un pastor, me dijo uno. ¿Y estás casado por lo legal?
no me hace falta, ya me casó un pastor. Dígole yo, y si ese pastor te hace un juicio y te sentencia a 20 años preso, ¿viene la policía a buscarte y a meterte preso? Dice, no. Dígole, ¿por qué? Dice, porque ese pastor no es juez, no es legal. Dígole, igual tampoco es abogado, no es legal, estás en fornicación. ¿Quieres una iglesia llena del Espíritu Santo? Arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Dejen el pecado. La situación en mi casa está precaria. Deja el pecado y verás cómo Dios obra. Amén. ¿Qué pasó cuando la iglesia hizo eso? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Va a haber llenura del Espíritu Santo real. ¿En qué? En que va a haber tanto manifestación de experiencia como anuncio, evangelización, predicación. No solamente de que usted va a hablar, sino que su vida va a ser testimonial. Qué rico que su vida sea el testimonio, que impacte. No sus palabras, su vida. Su vida. Y como dice en el capítulo 5, y voy a terminar con esto ya, porque sé que usted está cansado ya, y vamos a proceder a lo demás. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. También el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quieres ser del Espíritu Santo? Obedece. Obedece. ¿Obedeces a Dios? Todos dicen, sí, yo obedezco a Dios. Amén. Qué lindo. Entonces yo me viro para el pastor y digo, ¿te obedece? Todos dicen que obedecen a Dios. Pero la obediencia a Dios se manifiesta en la obediencia a la autoridad que Dios ha delegado. Y yo no sé por qué estoy diciendo esto. Esto ya es a priori del mensaje. Pero si quieres lo real del Espíritu Santo, vida en obediencia. Porque aunque ese que está aquí pueda ser su hijo, es su pastor. Aunque ese que está ahí sea más joven que usted, en el caso de los adultos, es su pastor. Obediencia, obediencia. Amas a Dios, ama también a tu prójimo. Obedeces a Dios, sujétate a tu pastor. Lo dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor.